Muy buenas noches, que Dios les bendiga en esta hora. Vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios y poder compartir el tema de esta noche. Oremos. Señor, gracias por este momento donde podemos estudiar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos dé sabiduría para comprender los textos que vamos a leer y que esos textos nos sirvan, Señor, para comprender otra verdad acerca del cierre, Señor, de la historia de este mundo. Queremos agradecerte, Señor, por la palabra profética que nos has permitido estudiar durante estos días. Queremos pedirte, Señor, que puedas guardar en nuestra mente, atesorar en nuestra mente, Señor, esta palabra, y que siempre podamos vivir con fe y esperanza en medio de un mundo tan complejo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, en los últimos domingos hemos estado estudiando el cierre de la historia de este mundo. Hayamos iniciado repasando un poquito la segunda venida de Cristo, y es importante mencionar que la segunda venida de Cristo se convierte en el inicio del periodo de 1000 años. Es decir, este periodo de 1000 años está en medio de la segunda venida de Cristo y la tercera venida de Cristo. Es decir, cada una de las venidas de Jesús encierran este periodo de 1000 años. Otro aspecto importante que, no nos ha dado tiempo para desarrollarlo porque el espacio de tiempo es corto, pero que sí es importante mencionarlo, al menos, y que en algún momento pueda servir de estudio, es que el capítulo 19, capítulo 20 y el capítulo 21 son una unidad temática. Allí nosotros encontramos el proceso de cierre, en este caso todo lo que conlleva la preparación para la segunda venida de Cristo. Luego encontramos el periodo de 1000 años y luego en el capítulo 21 vamos a encontrar el cielo nuevo y la tierra nueva. Así que allí está la secuencia. Esa secuencia en algunos casos no está en un orden totalmente, ¿cómo podríamos decirlo?, de 1, 2, 3, sino que hay que verificar, poder analizar algunos textos que uno podría pensar que están ubicados en un orden, pero al estudiarlos de manera más detallada nos damos cuenta que el libro de Apocalipsis hace un proceso que se llama recapitulación. Por ejemplo, usted puede observar ahí en el capítulo 19, versículos 20 y 21, que nos dice: y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Uno podría pensar que entonces, en este caso, la bestia y el falso profeta son castigados allí en la venida del Señor Jesús, en la segunda. Pero eso no sucede en ese momento, sino que sucede posterior a los 1000 años. Entonces, hay algunos detallitos que requieren un estudio más profundo, y menciono esto porque el texto que utilizamos para iniciar es un texto también que ahorita vamos a hacer una mención, una breve explicación de cómo ubicar ese texto en el capítulo 20. Bueno, empecemos pensando entonces que hablamos la semana pasada. La semana pasada vimos que llegaría un momento en el que Jesús ya había regresado a esta tierra por segunda vez, ya se había castigado a todos los impíos y habíamos dicho que la tierra había quedado totalmente desolada. La palabra que se menciona en el capítulo 20, el versículo 1, la palabra abismo, nos hace devolvernos al libro de Génesis cuando se describe la tierra como una tierra que estaba desordenada, vacía y oscura. El profeta Isaías y el profeta Jeremías
describe en la tierra también y decía que los cuerpos habían quedado tirados en la tierra. Hace una descripción muy fuerte de lo que iba a representar la segunda venida de Cristo. Habíamos hablado también de un gran terremoto que se daba, cómo la tierra iba a ser partida, las islas iban a desaparecer. Y habíamos entrado entonces al otro detalle que tenía que ver con Satanás. Satanás dice que queda atado por 1000 años. Mencionamos o hicimos la aclaración que ese proceso de estar atado por 1000 años consistía en el hecho que se menciona en el versículo 3, en la parte final. Dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ahorita lo vamos a ver un poco más detalladamente. Pero Satanás, al quedar sin ninguna persona aquí a quien pueda tentar, entonces Satanás queda atado. Satanás no se puede retirar de esta tierra, ya no tiene acceso al cielo, de hacía mucho tiempo no tenía acceso al cielo, y por lo tanto, Satanás ahora queda totalmente solo, juntamente con sus ángeles. Lo único que puede observar es la tierra, la cual ha destruido. La consecuencia de sus actos, él los puede ver allí reflejados en una tierra destruida, las personas muertas. Y habíamos hablado que los justos ascenderían al cielo juntamente con Cristo Jesús. Bien, ¿qué sucede después de esto? Y aquí es donde empezamos con la necesidad de ordenar el pensamiento del libro de Apocalipsis para poder tener la lógica que nos hace comprender el resto del capítulo. Capítulo 21 del libro de Apocalipsis y el versículo 2. 21:2. Dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Si bien es cierto que este versículo está ubicado en el capítulo 21 y pareciera no tener relación con el capítulo 20, este evento va posterior entonces ahora a los siguientes eventos. Satanás había quedado atado. Los justos ascendieron al cielo con Cristo Jesús y participaron del juicio. Vamos a repasar ese concepto del juicio. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si recordamos el texto que está en Tesalonicenses, que dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y ascenderemos al cielo, entonces entendemos que los justos son las personas que resucitaron. Ahora, vean la expresión del capítulo 20 y el versículo 5, la parte final. Dice, esta es la primera resurrección. La pregunta sería, a esa expresión, esta es la primera resurrección, ¿a qué se refiere? Bueno, esa expresión se refiere al versículo 4, haciendo referencia a, en este caso, la resurrección que se da en el momento de la segunda venida de Cristo. El versículo 5 es un paréntesis que está allí. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ok, entonces volvamos a repasar las ideas. Los justos en el momento de la venida de Jesús, dice que hay dos grupos. Los muertos en Cristo, dice, resucitan primero. Dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que habremos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Así que entonces los justos han ascendido al cielo con Cristo. Son descritos en este versículo 4 como las personas que recibieron la facultad de juzgar.
La semana pasada vimos varios versículos que nos hablaban sobre cómo los justos reciben esa facultad de juzgar. ¿Qué pasó con los injustos? Bueno, dijimos que todos ellos iban a morir. Durante 1000 años están muertos. Entonces el versículo 5 ahora nos dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Si usted nota, eso es un paréntesis, es decir, no tiene relación con el versículo 4 ni con la última expresión, esta es la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de dos resurrecciones principales. La primera tiene que ver con la resurrección que se da en el momento de la segunda venida de Cristo. Es una resurrección de los justos. La segunda resurrección principal tiene que ver entonces ahora con la resurrección de los impíos. Han pasado 1000 años. Ya los justos hicieron su juicio con Jesús. Ahora desciende la tierra, o como dice aquí, la santa ciudad, la nueva Jerusalén, desciende del cielo. Una vez que Jesús desciende, ahora entonces resucitan los injustos, los impíos, son resucitados. Y ahora Satanás otra vez se vuelve a activar. Otra vez Satanás tiene a quien tentar. Otra vez Satanás tiene a quien engañar, que ha sido siempre su estrategia. Veámoslo repasando 2 versículos. Capítulo 20, versículo 3, y luego vamos a ir al versículo 7 y versículo 8. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué dice que es desatado? Versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y ahora veamos por qué es que es suelto y por qué la prisión la debemos de entender como un concepto simbólico. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí podemos entender nosotros que el siguiente evento entonces tiene que ver, desciende la nueva Jerusalén, resucitan entonces los impíos, Satanás ahora los trata de organizar otra vez, les vuelve a dar esperanza de poder tomar la Jerusalén, y ahí se forma entonces la batalla. Van a tratar de tomar la Jerusalén. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y en el capítulo 39, nosotros encontramos que se habla de Gog, es un rey de Magog, y que ellos representan los enemigos del pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis jala esa idea, la retoma, para hacer ver que en algún momento otra vez los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, intentarán ahora tratar de quitar, en este caso, la nueva Jerusalén. Quieren tomar posesión de esa nueva Jerusalén. Pero bueno, será el momento en el que Dios va a tomar su tiempo para que las personas puedan reflexionar, se les pueda indicar por qué es que ellos no tienen derecho al cielo. El mismo Satanás y sus ángeles podrán reconocer la justicia de Dios. Y es hasta ese momento en el que ellos reconocen la justicia de Dios que llegará al siguiente paso. Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora nos damos cuenta nosotros que hay un momento en que Satanás, a pesar de que organizó a toda la gente que pudo organizar,
a pesar de que les dio esperanzas de poder tratar de robar la Jerusalén, llega un momento en que Dios interviene. Dios manifiesta su justicia. Por eso dice en algún momento la palabra de Dios que se doblará toda rodilla, porque ninguna persona, ningún impío, ni Satanás ni los ángeles mismos van a morir hasta que no reconozcan la justicia de Dios. El universo entero será testigo de la justicia de Dios. El propósito final de Dios, al permitir todo esto que estamos pasando nosotros en esta tierra, al permitirle a Satanás que haya tomado parte del control de la tierra, es precisamente darle la oportunidad al ser humano de poder comparar los dos gobiernos que hay actualmente. Por un lado, el gobierno de Dios, impulsado por el amor, y por otro lado está el gobierno de Satanás, que lo impulsa el egoísmo. Recuerden que la expresión de Isaías y de Ezequiel, cuando hablan de Satanás, dice: yo subiré, yo seré igual que el Altísimo. El egoísmo es lo que caracteriza el gobierno de Satanás. Dios manifiesta su amor creando. Satanás manifiesta su egoísmo destruyendo. Y al llegar a este momento de la historia, cuando llegamos a este periodo de 1000 años, toda persona, todos los ángeles y todo ser inteligente que ha sido creado por Dios en el universo ha podido constatar los dos gobiernos. En este caso, nos enseña la palabra de Dios que hay un grupo reconocido siempre como un grupo pequeño que ha seguido al Señor Jesús, ha reconocido su gobierno, desea participar de ese gobierno y se le promete, en este caso, un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero también, como dice aquí en el versículo 8, el número de los cuales es como la arena del mar. Es un grupo también que rechazó el gobierno de Dios. Pero el propósito de Dios consiste en poder eliminar el pecado de manera absoluta. Pero para que eso sea una manifestación del amor de Dios, se tiene que dar con justicia. Por eso es que las personas, Satanás y los ángeles malos, tendrán que reconocer la justicia de Dios. Quizás podemos imaginarnos nosotros cómo Dios va a recordar todos los episodios, todas las oportunidades, todos los momentos cuando Dios llamó a su corazón y cómo estas personas rechazaron. Satanás posiblemente pueda recordar el momento cuando estaba en el cielo, cuando rendía oración, cuando todo era paz, y un pronto a otro lo que va a ver es la destrucción que él había provocado. Bueno, llega la fase final entonces de Dios. Según lo que nos enseña el versículo 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí nosotros encontramos que la palabra de Dios nos presenta el momento de cierre. Estamos llegando al momento donde Satanás, los ángeles y todas las personas impías van a ser destruidas, en este caso, por fuego. Tenemos que recordar que la palabra de Dios, cuando hace alusión al fuego, siempre el fuego tiene el efecto que inicia y cuando consume lo que tiene que consumir, el fuego se termina. Este fuego también tenemos que comprenderlo en el sentido de que el fuego destruye todo lo que es el pecado, todo lo que está
contaminado por el pecado. Y al mismo tiempo va a ocasionar que haya cielos nuevos y tierra nueva. Esa es nuestra esperanza, un cielo nuevo y una tierra nueva. Más adelante, el mismo capítulo 20 nos habla los versículos 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí nosotros tenemos una gran esperanza, hermanos, porque en el momento en el que Dios interviene, no solamente interviene destruyendo el pecado, sino que también le pone fin a la muerte. La muerte que ha sido el enemigo del ser humano, ha sido la paga del pecado, lo que ha ocasionado tanto dolor y tanta tristeza en esta tierra. Pues dice la palabra de Dios que eso llegará a su fin. Y el libro de Pedro, segunda de Pedro, si quieren me acompañan allí, segunda de Pedro, capítulo 3, también nos hace una descripción de lo que va a suceder en ese momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El apóstol Pedro habla precisamente del momento final, cuando ya Dios interviene por medio del fuego. Si recordamos el tema del santuario, había un momento en que cuando ya el sumo sacerdote había hecho la expiación por todos los muebles del santuario, llegaba un momento en que él ponía sus manos sobre, en este caso, el macho cabrío por Azazel. Él confesaba sus pecados, que eran los pecados que estaban registrados en el santuario de todo el año del pueblo de Israel. Y ese macho cabrío se sacaba totalmente del territorio del pueblo de Israel y se dejaba allá en el desierto. Entonces el sumo sacerdote llegaba el momento en que se cambiaba su vestimenta y el pueblo celebraba que ya el campamento estaba limpio. Quizá por eso el apóstol Juan utiliza también esa misma expresión, el campamento, porque tal vez nos quiere hacer recordar el momento histórico que se daba en el momento del día de la expiación. El campamento limpio simboliza los resultados de la tercera fase del juicio, es decir, su aspecto ejecutivo cuando el fuego destruye a los malvados y purifica el planeta. Qué maravillosa esperanza
tenemos nosotros los cristianos, de poder ver cómo Dios tiene un plan diferente para sus hijos. Dice Apocalipsis 21, versículo 1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué bendición! Porque ahora que estamos viendo, por ejemplo, la guerra que se está dando, cuánta muerte, cuánta destrucción se está dando. Pero Dios ya tiene un momento destinado en su calendario donde la muerte ya no se va a dar más, la guerra, la violencia ya no se va a dar más, las luchas de poder ya no se van a dar más. Ya Dios tiene estipulado el momento correcto cuando esto ya va a dejar de ser. El fuego será el elemento que destruya a la tierra. Y entonces ahora la palabra de Dios nos presenta a esta nueva Jerusalén que, según lo que nos enseña Corintios, son cosas que no hemos visto, no hemos oído, ni siquiera ha llegado a la imaginación de nosotros. Que Dios pueda poner en nosotros esa motivación, esa perseverancia, ese deseo y ese amor por conocerle, amarle y por desear esta esperanza en Cristo. Que Dios los bendiga.